This time of change allows us to look ahead through a new lens, a chance to reframe the future, to uncover unseen opportunities, for organizations to ask new and different questions and create unexpected answers. Have you reinvented your transformation plan to be radical enough to thrive now? Has this moment changed customer expectations forever? How can you transform at speed to build value that lasts? Are you realizing the full potential of your people, technology, and innovation? EY Consulting's holistic view across the boardroom puts humans at the center of your transformation, deploying technology at speed and innovation at scale, redefining how we live, work, learn, and consume, reimagining your business. So ask yourself, are you reframing your future? Or is the future reframing you? Transforming to create long-term value for business, people, and society as a whole, building an even better working world. Muy buenos días, les damos la bienvenida a este nuevo evento transmitido desde las oficinas de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. El día de hoy estamos desde San José para presentarles este tema, tendencias que marcan el futuro del trabajo y la gestión del talento. Les invitamos a hacer todas sus consultas a través del botón de preguntas y respuestas y además a participar en todas las actividades que les tienen las expositoras a través del chat y completando como los polls que les vamos a compartir. Les presento a nuestra moderadora, quien es Isabel. Isa. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias, Caro. Mi nombre es Isabel Márquez, estaré como moderadora del evento y soy gerente de la práctica de People Consulting para EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Hoy nos acompaña un invitado muy especial desde Madrid, España. Tenemos a Paolo Lombardo. Paolo Lombardo es psicólogo de profesión y un extraordinario docente de la Universidad EUD. Ha dedicado los últimos 20 años de su vida profesional a investigar la gestión de personas en los entornos de trabajo regionales y globales. Es un estudioso de los fenómenos organizacionales que generan las disrupciones globales de la transformación digital y la pandemia, ¿verdad? Entonces, tenemos a una persona apasionada por lograr que las personas alcancen su máximo potencial y un fanático de la ópera, teatro y cine. Un gusto contar con tu participación hoy, Lombardo. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Gracias, Isabel, gracias, Marina. Un gusto que desde vuestra organización hayáis pensado en mí para aportar valor a este fabuloso trabajo que se hace en términos de gestión de personas en las organizaciones. Paolo, muchas gracias. Y les presento también a Marina Aval, que estamos acá desde EPIC, Costa Rica. Marina también es psicóloga de profesión, es consultora por adopción. Ha dedicado los últimos 20 años de su carrera a dirigir iniciativas de cambio para múltiples organizaciones. Apasionada por los temas de gestión de talento y tiene experiencia en instituciones tanto globales como regionales. No ha dejado de nutrir nunca su enfoque de trabajo e intervenciones en grandes organizaciones con prácticas de la psicología y de recursos humanos. Siempre dice que es mamá de 2 y esposa de 1. Y le gustan muchas cosas, pero no tanto como la familia y disfrutar el tiempo en familia. Actualmente lidera la práctica de People Consulting para EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Bienvenida, Marina. Gracias, Isabel, y gracias por esa introducción. Un gusto estar con toda la audiencia hoy y sobre todo muy contentos porque estamos en este evento presencial, estamos volviendo a la oficina y sin duda es muy agradable volver a ver a la gente digamos, face to face, poder tomar café juntos y por supuesto, pues avanzar en los retos cotidianos. Pero bueno, un gusto estar hoy. Isabel. Gracias, les damos la bienvenida a este webinar. Actualmente tenemos a 85 personas conectadas, entonces muchísimas gracias. Los invitamos a que también si tienen preguntas durante la exposición puedan colocarlas a través del chat, que las vamos a ir leyendo y las vamos a tratar también de ir respondiendo. Vamos a empezar conversando
¿cuáles son los temas que resaltan de talento en la conversación corporativa, ¿verdad? En la agenda corporativa. Ahora recursos humanos pues ya no es una área transaccional, ¿verdad? Ya no somos los que pagamos la planilla, ya no somos los que estamos en la transacción del día a día. Ahora recursos humanos está en la agenda corporativa, ¿verdad? Está en la agenda de los CEOs, en la agenda de los directores. Entonces, Marina, ¿cuáles son esos temas que en tu experiencia crees que están resaltando en esas agendas? Gracias, Isabel. Fíjate, yo creo que pandemia y la crisis operativa y humana, entre otras cosas, además de todo el tema de salud, etcétera, que surgió dentro del contexto de pandemia, pues puso a la función de talento, a la función de recursos humanos en el spotlight. ¿Por qué? Porque recursos humanos era el ente al cual se acudía para, bueno, ver cómo se mantenía la estabilidad operativa, cómo se cuidaba desde el punto de vista de salud de esos empleados que necesitaban estar en la primera línea y continuar trabajando, y también dando respuesta un poco a todos esos temas de salud, de incertidumbre, de preocupación, y también habilitando parte de todo lo que ha sido el trabajo remoto. Entonces, por un lado, la pandemia fue para la función de talento una gran oportunidad para resaltar, para aparecer en el centro y contribuir de manera diferencial con el día a día de lo que es el negocio de cada organización. Y por otro lado, superada la crisis y retomando la nueva normalidad cada vez más en todos los entornos, ahora nosotros vemos que talento está también funcionando un poco como una gran bisagra. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos estamos enfrentando a los entornos híbridos, las organizaciones quieren volver a las oficinas y los empleados quieren continuar en casa, quieren seguir trabajando de manera remota. Entonces, otra vez, recursos humanos está allí haciendo de punto de conexión, tratando de dibujar y crear un entorno lo suficientemente flexible y lo suficientemente satisfactorio para manejar ambas demandas, ¿no? La de los empleados y también la de la organización. Y finalmente, un tema que ya veníamos manejando, que es todo lo que tiene que ver con la transformación digital, cómo talento habilita las nuevas formas de trabajo y logra la transformación del recurso de los talentos para adaptarse a las nuevas realidades. Paolo, yo no sé cómo lo ves tú y qué nos pudieras decir desde tu perspectiva sobre cómo es esta conversación corporativa en la cual está participando talento ahora. Yo te diría que lo más importante es todo el conjunto de lecciones aprendidas que hemos rescatado. Y destacaría el hecho de que no estábamos preparados para nada de lo que pasó, a pesar de que llevamos 10 años en recursos humanos hablando de el mundo VUCA, volátil, incierto, complejo, ambiguo. Y nos ocurrió de exactamente un día para otro, sin referencias previas. Ni en Europa ni en América había ocurrido nada parecido a la gripe española de 1918. De hecho, hay muy poca gente que la recuerda. Y en cuestión de días, literalmente, las empresas continuaron trabajando de manera remota. Y eso se hizo no solamente con la contribución de cada uno de los miembros estructurales dentro de la empresa, sino también con la voluntad de las personas de seguir. Y yo creo que ese es un elemento que hay que rescatar. Paolo, y es lo que nos hace pensar qué están haciendo las organizaciones en materia de recursos humanos en la región, ¿verdad? ¿Qué está pasando con la gestión de talento en esta época en que estamos viviendo, ¿verdad? Algunos dicen pues que a raíz de la pandemia hubieron cambios importantes en la gestión de talento y definitivamente fue así. A través de la pandemia no solamente se reinventó recursos humanos, seguramente se reinventaron muchísimas cosas más, ¿verdad? Pero la gestión de talento ha sido impactada. Sí, y fíjate que nosotros quisiéramos un poquito comenzar la conversación citando algunos números recientes sobre qué opinan
las principales organizaciones y sus directores de recursos humanos acerca de un conjunto de preguntas relacionadas, por ejemplo, en cuál es el principal tema en su agenda de transformación. Y, por ejemplo, vemos una gran relevancia, aproximadamente el principal factor en cual está todo, lo encontramos común, es la igualdad de género, ¿no? Lo cual me parece sumamente interesante en términos de poder buscar espacios mucho más diversos y con una igualdad de género, no solamente pues al inicio de la carrera, sino a nivel de todas los estratos de la estructura organizacional. Otro de los elementos que vemos importante es cómo casi el 81% de las organizaciones tiene implantado en este momento modelos de trabajo híbrido, mayor o menormente efectivos, pero están funcionando y se están gestionando, digamos, en tiempo real. Y otro de los elementos importantes que me parece también que debemos reflexionar al respecto es lo relacionado con la incorporación de mujeres a los programas STEM. El 72% de las organizaciones no tiene programas formales para poder facilitar la incorporación de mujeres en las carreras que conocemos tradicionalmente STEM, principalmente en las áreas de tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, eso son esfuerzos que hay que hacer de manera de que no te queden áreas donde pues tienes muy baja intervención femenina. En el material que les vamos a compartir y que ustedes van a tener disponible al final de la sesión de hoy, podrán revisar con muchísimo detalle pues, las estadísticas que hemos recopilado para ustedes, ¿no? Y que podemos seguir conversando, por ejemplo, en la siguiente página, donde vemos algunos datos adicionales. Por ejemplo, el 83% de las organizaciones hacen entrevista de salida a sus empleados. Esto se ha vuelto una información sumamente importante para poder entender qué necesitas ajustar en la gestión de talento, qué estás dejando por fuera o qué cosas están variando con una velocidad que no has logrado gestionar y que te está generando pérdida de talento. Entonces, ese es un dato que a nosotros nos parece muy interesante. Y lo otro que también tiene que ver en la manera en que se mueven las personas en las organizaciones y la rotación es lo relacionado con cuáles son las causas principales para que una persona deje una organización. Y tenemos que el 25% de los encuestados habla de buscar mejores oportunidades de trabajo, más carrera, más retos, seguir creciendo. Eso lo reporta el 25% de las organizaciones. La segunda causa es, por supuesto, lo relacionado con mayores ingresos, mayores sueldos. Y el tercer punto está relacionado con cambiar de liderazgo, ¿no? A veces solemos decir que la gente no cambia organizaciones, sino que cambia jefes, ¿no? Entonces, cuando lo vemos en términos de número, ahí vemos esa información. Y acá hay un fenómeno interesante, ¿verdad? Y tal vez queremos escuchar un poquito desde la experiencia de otras regiones, ¿verdad? Paolo, cuéntanos un poquito cómo lo están manejando en tu región. Pues tres cosas fundamentales. Lo primero es que la incorporación de la mujer a los entornos de trabajo tecnológico, de las nuevas tecnologías, son políticas de Estado. Tanto la Unión Europea como el Estado español y las diversas autonomías tienen en este momento, junto con las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales de representación empresarial, programas específicos para incrementar todo lo que tiene que ver con el cambio de tendencia que se necesita en ese sentido. Porque efectivamente las cifras son similares en términos de la baja incorporación de las mujeres a los entornos STEM. Y respecto a las condiciones de cambio de las personas en las empresas, en España en particular, el fenómeno es a la inversa, debido a los problemas que están empezando a surgir con los cambios en la economía, el aumento de la inflación, que es un fenómeno que no afecta solamente a España, sino al conjunto de Europa. El salario ha pasado a ser la primera causa para la movilización
entre organizaciones. Y la segunda, el desarrollo de carreras. Entonces, en ese sentido, hay una inversión en los datos, pero es de reciente data. No había ocurrido, se habían mantenido en las mismas tendencias hasta el año pasado. Y una cuestión que creo que es importante, y es que no hay sector que en este momento no esté viéndose afectado por un fenómeno que parecía que solo tocaba a las empresas tecnológicas, y es la ausencia del talento requerido. Existen demandantes de empleo y necesidades de las organizaciones de empleo, y no coinciden las necesidades con los perfiles que el mercado tiene a disposición. En este momento, por ejemplo, en el sector hostelero en España, hay casi 100.000 vacantes que no han podido ser cubiertas, y no son las de más alto nivel, son las de los puestos con menor cualificación. Y esto tiene que ver con una realidad, y es que el conocimiento y los cambios que han ocurrido a nivel de las propias labores, de las propias funciones dentro de las empresas, han variado de una manera mucho más rápida respecto a la propia formación que tienen encomendadas las organizaciones tradicionales, le hace universidades, escuelas de negocio, etc. Gracias, muchas gracias, Paolo. Sin duda es de mucho valor conocer qué está pasando en otras regiones. Tenemos una pregunta acá de Pedro Arévalo en nuestra audiencia, que dice: ¿cómo está afectando el trabajo remoto las fronteras? ¿Verdad? Sabemos que pues ahora muchas empresas todavía tienen un esquema muy fuerte de teletrabajo. ¿Qué está pasando con este mercado de talento? Por ejemplo, un país de Latinoamérica, ¿verdad? Ya no necesitamos estar físicamente en un país para estar en una organización. ¿Qué está pasando con las fronteras en cuanto a trabajo remoto? ¿Puedo decir algo? Pues es una cosa muy interesante, y es un problema en cascada. Los países con mejores estándares de vida están viendo la opción de contratar a personal cualificado que está en otros lugares y que les resulta más rentable desde el punto de vista económico, en términos del coste que tiene para las organizaciones los salarios de esas personas. Entonces, norte de Europa está contratando a trabajadores del sur de Europa. El sur de Europa está contratando a trabajadores latinoamericanos, y los trabajadores latinoamericanos están buscando opciones en Asia o en la propia Europa. Es decir, se está dando un fenómeno de cruce, de intercambio, que hasta ahora había estado limitado por el hecho de que efectivamente cambiar de país en términos laborales implica todo un conjunto de gestiones desde el punto de vista legal, y por el otro lado, desde el punto de vista de el impacto que tiene en términos familiares, etc. La internacionalización de la gestión de personas se ha acelerado de manera brutal. Gracias, Paolo, y yo te voy a dar otra perspectiva que me parece interesante. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, recientemente, quizá a mediados, finales del año pasado, aprobó una legislación relacionada con los nómadas digitales, que básicamente es ofrecer visas y condiciones para establecerse en el país de manera temporal, creo que es hasta 2 años, mientras trabajas para cualquier organización en cualquier lugar del mundo. Eso es de alguna manera condiciones que se están dando no solamente en Costa Rica, sino en otros países, para recibir y poder también obtener provecho del talento y de las características que ofrecen lo que llamamos los nómadas digitales, que además son perfiles de bastante nivel, son perfiles que están, muchos de ellos trabajando en temas de tecnología,
o en cualquier otra área donde, digamos, la presencialidad no es mandatoria. Entonces, estamos viendo este fenómeno, lo hemos leído también en lo que ha venido ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos y en países de Europa, donde las personas salieron de los ciclos urbanos durante la época de pandemia y se fueron a zonas rurales, a la casa de la familia en la playa, cosas similares, y ahora pues no quieren volver a la ciudad, no quieren volver a esos centros urbanos. Allí, En Europa, dependiendo, perdón. que en Europa el fenómeno ha estado relacionado con los cambios en coste de la vida. Es decir, cuando te trasladas a un sitio más pequeño, con la retribución que percibes, tu retribución rinde más. Entonces, ¿qué sentido tiene volver efectivamente a la antigua realidad? Y una realidad además que desde el punto de vista en Europa está siendo cuestionada terriblemente en términos del impacto que el cambio climático tiene en nuestras vidas. Y fíjate, por ejemplo, el año pasado ustedes lo debieron también leer, por ejemplo, cuando Goldman Sachs decía, si tú quieres salarios de Nueva York, tienes que vivir en Nueva York. Bien. No puedes vivir en otro estado. Esa es la paradoja. Esa es la paradoja. Y ahí tenemos el tema también que no se ha terminado de resolver, que está asociado con el tema tributario, ¿no? Y allí entran ya en juego un conjunto de temas de los cuales yo no tengo dominio, pero que sin duda son de muchísima relevancia. ¿Dónde voy a trabajar? Correcto. ¿De dónde voy a obtener mi ingreso? Y finalmente, ¿bajo qué reglas tributarias vivo para poder entonces, digamos, estar en cumplimiento y estar tributando de la manera correcta? Y eso nos preocupa a ambos. Le preocupa al empleador y le preocupa al empleado. Entonces, allí hay un camino por recorrer. Y ustedes deben haber visto también par de compañías que están surgiendo de startups bien interesantes que se encargan de pagarle a cualquier empleado que tú contrates en cualquier lugar del mundo. Tú estás ubicado en cualquier lugar, estás ubicado en Panamá, en Costa Rica, en España, y tú contratas un conjunto de recursos que están al otro lado del globo. Es totalmente transparente para ti como organización ese proceso de pago, y ese pago se hace cumpliendo con los temas tributarios y todo lo demás a través de un tercero que es estos startups que están haciendo desde el onboarding hasta todo lo que son los pagos de beneficios y todo lo demás de manera totalmente transparente. Entonces, fíjense cómo pues hay un gran movimiento de todo lo que está ocurriendo y de lo tradicional en términos de cómo contrato, cómo compenso y dónde está mi recurso ubicado. Sí, y podemos pensar... Consejos muy pequeños para quien decida cambiar de país. No lo haga sin un asesor fiscal. Fin de la historia. Ese es un tip. Necesitamos... Eso es un tip. Totalmente. Hablemos un poquito acerca de las prácticas innovadoras que han generado todo este tipo de movimientos en el mundo, ¿verdad? La gestión de talento ya no es lo que pensábamos hace 2 o 3 años, ¿verdad? La gestión del talento se ha transformado de tal manera en que sabemos que el empleado es el centro de la organización, ¿verdad? Sabemos que los colaboradores son el corazón de la organización. Entonces se han creado algunas prácticas innovadoras para velar por atracción de talento de calidad. Las organizaciones se están preocupando mucho por retener al mejor talento, ¿verdad? Por tener programas de desarrollo interno para los colaboradores, ¿verdad? Es importante que también sepamos, ya hablamos de la carencia de ciertos perfiles en el mercado, ¿verdad? A veces cuando reclutamos nosotros decimos, es que no hay gente, ¿verdad? Es que publico una vacante y no me llega la gente o no encuentro el perfil que estoy buscando. Entonces, son fenómenos que a raíz de la pandemia posiblemente se han incrementado. Las organizaciones están preocupadas también por el desarrollo de conocimientos y habilidades, ¿verdad? Vemos programas en donde tenemos la tendencia de reskilling and upskilling, volver a entrenar a la gente en las nuevas capacidades digitales que requiere el mundo de ahora, ¿verdad? Y sobre todo programas de bienestar integral, ¿verdad? Ahora pues cada quien estamos en casa, no sabemos posiblemente lo que está pasando en la casa de todos los colaboradores, pero a veces tenemos a personas mayores bajo nuestro cargo, tenemos a los chicos todavía en homeschooling, ¿verdad? Entonces, los programas integrales de bienestar, en donde no nos preocupamos solamente por el bienestar físico, sino que también emocional, financiero del colaborador, han sido un plus para las organizaciones, ¿verdad? Ahora
decimos que también la gente decide en dónde trabajar. Entonces, la marca empleadora, posicionar esa marca empleadora es muy, muy importante. Y eso nos da paso a que empecemos a hablar de las tendencias. Nosotros hicimos una investigación y posiblemente muchos de los que están conectados acá han leído varios documentos acerca de las tendencias de talento para el 2022. Hablamos de las tendencias de talento para el 2025. Entonces, nosotros hicimos una investigación de varios documentos que ha publicado EY también a nivel mundial y seleccionamos 5 tendencias que nosotros consideramos que en nuestra región y en nuestra realidad son las que más se pueden repetir en las industrias. Entonces, vamos a hablar de estas tendencias. La primera son las nuevas formas de trabajo, cómo se han generado nuevos espacios, hablando no solamente de trabajo híbrido, sino que todo el entorno laboral de las nuevas formas de trabajo. Vamos a hablar un poco también de diversidad e inclusión. Este es un tema importante que ya está en la mayoría de las agendas de talento de recursos humanos. Gestión de talento digital, pues no podemos dejar de hablar de la habilitación de plataformas tecnológicas que apoyen la gestión del talento, desarrollo de habilidades, la creación de conocimiento y desarrollo de capacidades a nivel de talento en las organizaciones y sobre todo la experiencia del colaborador o people experience como se conoce en el mercado, que es habilitar la experiencia de nuestros colaboradores desde el reclutamiento hasta posiblemente la desvinculación, que es el hire to retire. Entonces, Marina, hablemos un poquito acerca de las nuevas formas de trabajo. Mira, este tema es fascinante. La verdad que pudiéramos tener un masterclass o varios masterclass solo dedicado a este tema y sin duda es un aspecto medular que estamos en este momento considerando y que todas las organizaciones, no importa a qué se dediquen, a qué sector, no importa cuál sea el tamaño, la magnitud de sus ventas, están revisando con una agenda estructurada, orientada un poco a cómo reimagino el trabajo dentro de nuevos entornos, dentro de nuevas exigencias, tanto del lado de los clientes como del lado de mis colaboradores. Cada vez más se hace más relevante poder entender cómo se crean esas nuevas formas de trabajo y cómo puedo ir dándole a mis colaboradores una mayor flexibilidad. El tema de la flexibilidad puede tener, digamos, muchas acepciones o lo podemos entender de manera diversa. Usualmente la gente habla de flexibilidad cuando se refiere a que sea híbrido, unos días presenciales y unos días remotos, pero la flexibilidad puede tener unas mayores dimensiones y tienen que ver con un elemento que también queremos traer a la conversación, que es que no todos mis empleados son iguales, no todos mis empleados necesitan lo mismo, ni están en el mismo momento de vida. Entonces, el yo poder entender como empleador cuáles son los distintos clústeres de empleado que yo tengo, las distintas necesidades, aspiraciones, urgencias, me va a ayudar para yo poder diseñar de manera mucho más específica, no solamente esquemas de compensación y beneficios, sino también ese esquema de flexibilidad que tiene que ver con si lo que tú necesitas desde el punto de vista de flexibilidad es tiempo, o si es crecimiento, o si es capacitación, o si es nuevos retos, etc. Entonces, en todo este tema resulta relevante el poder hacer drill down y entender con particularidad qué es lo que me está ocurriendo a mí como organización y en qué momento estoy. Gracias, Marina. Antes de hacerle unas preguntas a nuestro invitado, Paolo, quisiéramos hacer una pregunta a nuestra audiencia y que nos respondan a través de un poll que vamos a subir en este momento. Y la pregunta es, ¿cómo las nuevas formas de trabajo pueden dejar de ser una preocupación para las organizaciones con respecto al rendimiento de los colaboradores, ¿verdad? ¿Cómo nosotros en la organización estamos manejando este tema? Y vamos a tener 3 opciones de respuesta. Entonces queremos saber qué opina la audiencia. En este momento nos están lanzando la pregunta para saber cuál es la opinión de nosotros.
Y preguntarte un poquito también, Paolo, en tu experiencia, ¿cómo está actualmente el trabajo remoto y cuáles son las estadísticas que vemos para la evolución que tenga en los próximos años? Efectivamente, los modelos híbridos son los que están principalmente tomando la delantera en lo referente a en la gestión de la presencialidad. Evidentemente por diversas razones que atañen tanto a las personas como a las propias organizaciones. Y eso tiene que terminar siendo un win-win. Desde el punto de vista de la flexibilidad, efectivamente, el valor de la misma va a estar asociado a cada una de las personas. Y es deber del área de recursos humanos desarrollar un lenguaje común respecto a lo que la organización quiere trasladar en la idea de la flexibilidad. Familia, padre, madre e hijos gestionan una idea de la flexibilidad que es completamente distinta, por ejemplo, a adultos sin hijos o adultos con actividades compartidas desde el punto de vista profesionalidad, voluntariado, etc. Es decir, no podemos en este momento, no funciona tomar solo una decisión sobre un tema. Puedes, por ejemplo, colocarte tu horario o puedes decidir cuándo vas a tener tus vacaciones sin contar con la anuencia de la dirección. Es decir, lo que hay es un momento inicial del tema y sobre todo la idea de la flexibilidad laboral, desde mi punto de vista, está totalmente en contra de la legislación laboral en general, que lo que plantea es una rigidez en términos de las reglas sobre las que el trabajo se lleva a cabo en una empresa. Y eso habrá que también considerarlo. ¿Por qué? Por las comparaciones de parte que pueden resultar en valoraciones de agravio para un sector o para otro. Eso es interesante, Paolo, porque lo vemos con frecuencia, cómo a veces los empleadores quieren y aplican cierto tipo de innovación para beneficios, para algunas prácticas, e inmediatamente aparece la voz de la conciencia en forma de los análisis del marco regulatorio, de la ley del trabajo y de cosas similares que hacen que el empleador y de los propios sindicatos. Y de los propios sindicatos, que hace que el empleador tenga que adherirse otra vez a la ley y minimizar posibles áreas de peligro, de riesgo, etcétera. Entonces, la verdad es que el marco regulatorio también tenemos que hacer como moverlo, ¿no? Como ajustarlo. Que uno de los temas con los que hay que trabajar muy fuertemente desde recursos humanos es con la comunicación interna de todo esto que está ocurriendo. Antes hacías referencia a los procesos de cambio debido a la transformación digital, como una de las tendencias que todos reconocemos. Y hay ya expertos que están advirtiendo la transformación digital de las empresas está dejando atrás a las personas. ¿Por qué? Porque no saben en qué consiste esa transformación digital. Nos damos por sentado que tenemos que hacerlo, pero no tenemos que dar por sentado que saben qué es eso que se llama transformación digital. Entonces tenemos que trabajar muy conscientemente con este tema y hacerlo en paralelo. Tiene que funcionar a todos los niveles. La comunicación interna, el trabajo que hay que hacer, porque si no, la vinculación se va a resentir. Gracias, Paolo. Y vemos en los resultados de la pregunta que acabamos de hacer la importancia de esa comunicación y esa concientización interna. El 50% de la audiencia respondió que considera importante aclarar los principios que debe saber la gente sobre el trabajo flexible, ¿verdad? Entonces, tenemos en Talento, ¿verdad?, la obligación y el mandato de explicarle a la gente qué es y qué no es el trabajo flexible y sobre todo normarlo, ¿verdad? Para que tanto el empleado, ¿verdad?, el colaborador,
como la organización tengan claro qué se espera de ellos, aunque estemos de teletrabajo, ¿verdad? Aunque estemos en un esquema híbrido o en un esquema remoto de trabajo. Muchísimas gracias a todos por su respuesta. Y pasamos a nuestra segunda tendencia, que es el desarrollo de habilidades. Estoy segura que muchos de nosotros hemos escuchado hablar de tendencias como upskilling and reskilling, ¿verdad? Que es volver a capacitar a la gente, ¿verdad? Volverlos a entrenar, y muchas veces tenemos que olvidar prácticas que veníamos haciendo por muchos años más. A nosotros nuestros clientes nos preguntan mucho sobre liderazgo digital, ¿verdad? Liderazgo en entornos virtuales. Son temas que posiblemente hace 2 años ni siquiera nos imaginábamos, ¿verdad? Porque imaginábamos el liderazgo como una reunión presencial, que estar integrando a la gente y estar viendo a la gente en el día a día en nuestra oficina, ¿verdad? Pero cuéntanos, Marina, ¿cómo has vivido el upskilling and reskilling? Mira, yo creo que esos son temas que hemos venido trabajando. El upskilling es como la tendencia relacionada con la especialización, con poder perfeccionar y evolucionar conocimientos, capacidades, habilidades que nuestros trabajadores tienen. Y por otro lado, lo relacionado con reskilling es poder aprender a hacer cosas nuevas, el poder adquirir nuevo know-how. Tradicionalmente le enseñábamos a nuestros equipos básicamente cuando llegaban nuevas herramientas tecnológicas o cuando habían algunos cambios en los procesos, pero eran como cosas bastante encapsuladas y específicas. Ahora estamos viendo y lo hemos venido escuchando cómo se espera que la mitad de las profesiones que tengamos para el 2035 hoy no existen. Entonces, ni se está formando la gente en las universidades, ni nosotros sabemos cuál va a ser las características específicas de ese perfil. Entonces, la verdad que estamos, como decía Paolo al inicio, estamos en un esquema VUCA total, porque tenemos que ir poco a poco redescubriendo y de alguna manera creando nuevas capabilities. Yo sí creo que uno de los grandes aprendizajes que tenemos que tener en estos momentos es que tradicionalmente nos decían, el saber no ocupa lugar. Esa es una frase de nuestros entornos de toda la vida. Y la verdad es que una de las grandes cosas que tenemos que hacer ahora es aprender a desaprender. Hay cosas que tenemos que dejar de hacer. Hay conductas, comportamientos y know-how que en este momento y de aquí en adelante no nos van a servir. Entonces nos tenemos que reentrenar y no solamente aprender cosas nuevas, sino desaprender cosas que hoy han sido prácticamente un paradigma. Entonces, por eso, aquí, Marina, es tan importante que las empresas trabajen fuertemente su mapa de posicionamiento del talento. Si tú conoces exactamente cuáles son los potenciales de tus trabajadores y tienes perfectamente definidos cuáles son los puestos clave, el trabajo que vas a tener que llevar a cabo en los procesos de upskilling y reskilling van a ser mucho más efectivos. Sobre todo porque hay una cuestión que nosotros no nos debemos olvidar. Yo soy el primer defensor de la idea de que la empresa tiene que cuidar a la persona y hacer todo lo posible por retenerla. Pero también tenemos que reconocer que las personas tienen la libertad de cambiar y de darse cuenta, y esto está ocurriendo en este momento, de que efectivamente ha culminado mi ciclo en esta organización y tengo que seguir y probablemente tenga que seguir en otro lugar. Entonces, esto es un compromiso muy grande para recursos humanos. ¿Por qué? Porque tenemos que predicar con el ejemplo y no podemos solamente centrarnos en el hecho de, oye, voy a hacer la mayor inversión posible por atraer a los mejores y porque se queden los mejores. No, también tengo que cuidar a aquella gente que en un momento dado me va a decir, no podemos seguir juntos. Y efectivamente tienen que seguir un camino en otro lugar y probablemente yo tenga que apoyarlo y tenga que ayudarlo. Interesante eso que planteas, Paolo, porque nosotros en EY siempre decimos, y es la promesa que le hacemos a las personas cuando las estamos reclutando, que es que no importa el tiempo que estén con nosotros,
pero queremos que ese tiempo sea unas experiencias diferentes, de aprendizaje, de crecimiento y que las recuerden a lo largo de toda su vida profesional. Entonces tiene que ver con eso, con que las personas van a tener contigo un ciclo y van a cumplir un ciclo profesional y luego cuando se vayan pues que puedan decir de ti como empleador, oye, yo aprendí, yo crecí, yo viví determinadas experiencias y cumplí mi ciclo y luego continué en esa evolución. Lo último que quisiera decir con este tema que veníamos conversando es el tema de todo lo que llamamos las habilidades blandas, ¿no? Y cuáles son las habilidades blandas para la próxima etapa, para lo que viene adelante. Y ahí aparecen cosas que todos más o menos conocemos. Uno, inteligencia emocional. Totalmente. Poder gestionar tus emociones y entender las emociones que están teniendo los que están a tu alrededor, eso se vuelve fundamental. El otro tema, creatividad, capacidad de crear, de innovación, de resolver viejos problemas de maneras nuevas, ¿no? El otro tema fundamental, resiliencia, o sea, cómo tú puedes adaptarte y evolucionar. Y sobre todo, pues la capacidad para poder ser curioso, ser apasionado y poderte conectar con lo que está ocurriendo a tu alrededor. Con esos elementos, y quizá alguno más que ustedes puedan mencionar y que se les ocurrió de inmediato cuando les comenté del tema, pues forman lo que sería ese perfil, digamos, soft, que va a ayudar a cualquier profesional, a cualquier empleado a moverse al siguiente nivel y, por supuesto, a conectarse mucho mejor. Que no nos olvidemos que las competencias típicas y tópicas, trabajo en equipo, orientación a resultados, etcétera, etcétera, siguen estando, ¿ok? No es que, ya en recursos humanos no les interesan aquellas y ahora se preocupan por estas. No, es sencillamente incorporar nuevas competencias porque son las que demanda la nueva realidad organizacional. Y ojo, una cosa muy importante, y antes lo decías, Marina, hay que aprender a desaprender, porque cuando se desaprende, la obligación es reaprender, es decir, el ciclo del cambio planeado. Y esto hay que hacerlo ahora con mi vida, con mis relaciones, con mi trabajo, con mis relaciones dentro del trabajo y sobre todo, facilitar esto que en las organizaciones queremos y que es la promoción interna, pero no en el sentido vertical, sino en el sentido más horizontal posible, de que cada quien vaya encontrando el lugar que en la organización lo hace feliz. Así es, porque al final todos queremos ser felices en el trabajo donde estamos y con las actividades. Y la gente más feliz, la gente feliz produce más. No vamos a renunciar a ello. Totalmente de acuerdo. Así es. Gracias, Paolo. Definitivamente. Y vamos a hablar un tema también que está en la agenda de talento, ¿verdad? En la agenda de las organizaciones, que es acerca de la diversidad e inclusión. Aquí les tenemos una pregunta también para que por favor nos puedan responder. Según su experiencia, ¿cuál es la ventaja que nos brinda fomentar la diversidad e inclusión dentro de nuestras organizaciones? Y tenemos ahí tres opciones de respuesta. Queremos saber cuál es su opinión. Vemos acá algunos resultados en donde sabemos que el 57% de los encuestados mejora la colaboración de equipo y también mejora la retención de talento, ¿verdad? Las organizaciones se están preocupando por tener equipos diversos, por tener equipos inclusivos, en donde tengamos esto también como fortalecimiento de la cultura organizacional y crear una ventaja competitiva. Entonces queremos saber su opinión. Ya está el poll ahí para que empiecen a responder y en un momento les vamos a dar los resultados de esta pregunta. Sabemos que las organizaciones se están también preocupando por tener en su agenda de talento temas de inclusión. Vemos muchas iniciativas acerca de mujeres en posiciones de liderazgo, ¿verdad? Mujeres en posiciones de carreras STEM. Vamos a hablar un poquito de gestión de talento digital. Ya mencionábamos anteriormente acerca del fenómeno que se está escuchando a nivel mundial de la transformación digital.
Entonces, recursos humanos no es la excepción, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de la transformación digital de recursos humanos, también cómo recursos humanos está utilizando la inteligencia artificial y la robótica para incorporarla a ciertos procesos transaccionales de recursos humanos y que recursos humanos se convierte en un área más estratégica y menos operativa. Sí, aquí tenemos unos temas bien interesantes en el tema sobre todo de inteligencia artificial que se está aplicando en procesos, por ejemplo, como el reclutamiento y selección, cómo estamos identificando a través de inteligencia artificial determinados patrones de comportamiento que las organizaciones desean para determinados roles. Eso, digamos que ayuda muchísimo a poder identificar perfiles específicos que estamos necesitando. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con capacidades analíticas. La verdad es que nosotros sabemos poco en general sobre nuestros empleados, cómo se comportan, cuáles son esos modelos predictivos que tienen que ver con determinados perfiles. Entonces allí hay todo un trabajo que hacer, hay modelos que se están desarrollando de manera muy exitosa, sobre todo también para temas de compensación, para temas de desarrollo de carrera y sobre todo también para pronosticar probabilidades de rotación. Y eso en determinados roles, en algunos sectores se vuelve totalmente crítico para mantener, digamos, la operación, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el día a día. Entonces, hay temas sumamente interesantes, además del incremento de todas las capacidades de autoservicio para los empleados. Yo poder gestionar mis procesos cuando yo quiero, a la hora que yo quiero y desde el dispositivo que me es más cómodo para poder liberar también tiempo de recursos humanos para poder ser ese socio estratégico que necesita el negocio, ¿no? Isabel. Marina, es que yo creo que una cosa que no debemos olvidar es que lo mismo que le está pasando a la organización le está pasando a recursos humanos. Y eso implica que nosotros también tenemos que aprender de lo digital. Tenemos que ser capaces de gestionar data. Tenemos que ser capaces de leer o aprender una nueva manera de leer la información a la que tenemos acceso y que ni siquiera sabemos que contamos con ella. Entonces, todo el trabajo que se puede hacer en People Analytics y todo lo que representa la relación entre datos y personas, para nosotros va a potenciar un rol que efectivamente es una tendencia aquí en Europa en términos de la gestión de personas, y es el valor estratégico de la función de recursos humanos. Tenemos que ser estratégicos para poder apoyar a la dirección en la consecución de sus objetivos. Si no logramos eso, tenemos graves problemas. Exactamente, Pablo. Isabel. Gracias. Para cerrar con gestión de talento digital, queremos también lanzarles otra pregunta para saber cuál es la experiencia que tienen en las diferentes industrias acerca de este tema, y mencionaba la importancia de la data, ¿verdad? ¿Cómo recursos humanos puede utilizar la data a su favor para la toma de decisiones y para la gestión del talento? Entonces se las vamos a dejar también como un poll para que ustedes la puedan responder y nosotros veamos cuál es la tendencia en las organizaciones. Y esto nos lleva también a hablar de la experiencia del colaborador, ¿verdad? La famosa People Experience que escuchamos por muchos lugares, ¿verdad? Y cómo las organizaciones están transformando la experiencia del colaborador desde el reclutamiento, el onboarding, ¿verdad? La gestión del desempeño, la capacitación y el desarrollo de carrera. Entonces, adelante, Marina. Mira, en el tema de la experiencia del colaborador, yo quiero hacer la analogía con la experiencia del cliente. Las organizaciones dedican tiempo, esfuerzo, análisis, diseño, innovación para construir experiencias de cliente diferenciadoras, sorprendentes, que enamoren a nuestros clientes, que nos garanticen fidelidad, que nos garanticen pasión por nuestra marca. Y la experiencia del colaborador es exactamente lo mismo, desarrollar journeys de empleado
desarrollar, crear, innovar en la experiencia de nuestros empleados para que sean eso, sean nuestros advocates, sean nuestros apasionados de marca, se sientan felices y orgullosos de estar en nuestras organizaciones y además sean altamente productivos y felices. Entonces, la experiencia del colaborador es la perspectiva que yo le tengo que dar a ese conjunto de procesos, experiencias, momentos que mis colaboradores viven desde que yo los contacto para hacerles la primera entrevista hasta que finalmente dejan la organización y continúan lo que nosotros esperamos que sea una carrera brillante y exitosa fuera de nuestras organizaciones. Entonces, eso es, digamos, un llamado a la innovación, un llamado a romper reglas, un llamado a tener una visión distinta, con menos énfasis legal, con más enfoque en enamorar, en hacer de esos empleados, pues, unos apasionados de nuestra marca en cada uno de los mercados. Isabel. Gracias, Marina. Yo voy a complementar lo que acabas de decir tal vez con algo muy disruptivo. Una de las cosas que a veces acusan al área de recursos humanos, y parece ser cierta en algunas ocasiones, es ese nivel de melaza, dulzura, con el que aparentemente se cuentan las cosas que hacemos, en las que creemos y demás. Yo estoy exactamente en las antípodas de eso. En relación con lo que antes comentaba Isabel de la data, para esto es que sirve la data, para relacionar y efectivamente trabajar la experiencia del colaborador de la misma manera en que se trabaja la experiencia del cliente, porque él es nuestro cliente. Ese es el cambio de chip. No, las personas son buenas o las personas tienen que hacerlo. Eso lo damos por sentado, ¿vale? Lo que tenemos que trabajar directamente es en la forma en que queremos que nuestros colaboradores se integren en la cultura, en que nuestros colaboradores entiendan el porqué de las decisiones que se toman desde arriba, desde la cabeza, y sobre todo que acompañen a la visión. Porque ¿cómo puedes seguir un camino si no sabes a dónde vas? Entonces, tú también como empresa tienes que cuestionarte, ¿necesito a todos estos compañeros? ¿Estas son las personas con las que quiero hacerlo? Entonces, estas son las preguntas que se responden cuando tú gestionas adecuadamente tus datos y tienes efectivamente claro qué es lo que buscas, cómo quieres hacerlo y cómo efectivamente vas a convertir a tus colaboradores en ganadores, en paladines de tu marca, en paladines de tu gestión, en paladines del impacto que causa en el entorno. En efecto, gracias, Pablo. La verdad que coincidimos en esa visión, quitándole todo el componente edulcorante que podamos tener allí. ¿De acuerdo? Y lanzamos una pregunta. Queremos a la gente que aclare, ¿vale? Sí. Y queremos lanzar una pregunta a nuestra audiencia. ¿Cuáles consideran ustedes que son los aspectos más importantes que debe incluir una estrategia de People Experience? ¿O cuáles son las que están aplicando en sus organizaciones? Vamos a dejarles la pregunta también para que nos respondan y saber cuál es esa tendencia. Vamos a hablar de empleadores que brillan. Todos hemos escuchado que, pues, obviamente hay organizaciones que tienen una madurez mucho más alta, ¿verdad?, en temas de gestión de talento. Entonces, traemos aquí algunas empresas que escuchamos, ¿verdad?, y que hemos investigado de cómo tienen madurez en ciertos procesos de recursos humanos y cómo podemos ir aprendiendo de ellas. Gracias, Isabel. No voy a ir en detalle en cada una de ellas, pero ustedes luego lo pueden ver y seguramente ustedes tienen 2 o 3 marcas en la cabeza que ustedes conocen y que hacen cosas diferentes, innovadoras y que han resultado disruptivas en alguno
en algunos de los procesos de gestión de talento y que les han generado o se ha convertido en puntos de referencia. Cada una de estas organizaciones aquí son marcas distintas, se dedican a cosas distintas, pero tienen los mismos retos. Hacer que el talento esté conectado, sea productivo, logre todo lo que necesitamos de ellos en términos de liderazgo, en términos de capacidades, en términos de carrera, etc. Entonces, estos son algunos ejemplos. Fíjense que no son perfectos end-to-end, sino que tienen ciertas potencialidades, se han enfocado en capacitación, se han enfocado en liderazgo o en compensación o simplemente en ser unos lugares mejores para trabajar. Entonces, allí ustedes pueden investigar un poco más y por supuesto nos pueden escribir en los comentarios organizaciones que ustedes conocen que merecerían estar en esa lista. Y ya casi cerrando, porque el tiempo nos quedan solamente 3 minutos, les queremos dejar algunas lecturas recomendadas para que ustedes puedan profundizar y puedan entender un poco ciertas reflexiones que se vienen haciendo, muchas de ellas muy relacionadas con pandemia, en términos de pandemia como el gran elemento disruptor que aceleró muchas crisis desde el punto de vista de talento, desde el punto de vista de liderazgo y que también traen ejemplos de cómo ciertas organizaciones han logrado superar estas situaciones. Entonces, les dejamos estas lecturas para que los puedan ver. La mayoría de ellos también están en el chat y la mayoría de ellos los pueden comprar directamente en Amazon, dependiendo del país donde ustedes estén. Entonces, Isabel. Tenemos 2 minutos para responder acá algunas preguntas. Paolo, aquí nos hacen una pregunta, tal vez tú nos ayudas ahí. ¿Cuáles son las tendencias que se están observando para retención de talento? Planes de carrera, planes de sucesión, salario emocional y flexibilidad laboral. Paolo, qué precisión, Muchísimas increíble, gracias. Pero si tenemos 2 minutos. Excelente. Muchísimas gracias, Paolo. Queremos agradecer a toda nuestra audiencia por haberse conectado. Paolo, un agradecimiento en especial para ti, por acompañarnos desde Madrid, por darnos tu input, por contarnos qué está pasando en la región. Gracias a ti, Marina, también por permitir estos espacios para compartir con todos nuestros clientes. Y pues también queremos contarles, ¿verdad?, que este es el primero de otros webinars. Si tienen temas de los cuales quieran escuchar, si tienen sugerencias, pues también queremos que nos los hagan llegar por medio del chat. Les vamos a estar compartiendo la presentación que contiene también ahí alguna información interesante y dejo con Marina para que nos haga el cierre de la sesión. Gracias a todos, fabuloso haberlos tenido el día de hoy. Pronto les invitaremos para nuestra siguiente sesión. Gracias por sus comentarios y bueno, seguimos conversando sobre este tema que nos quita el sueño, pero que también nos genera muchísima motivación. Gracias a todos y gracias, Paolo, por acompañarnos. Tarde ya en Madrid, pero la verdad que para nosotros era muy importante. Estamos empezando el verano, así que no, todavía tarde. Para todos, muchas gracias, que tengan un feliz día. Y hasta la próxima. Gracias a todos por acompañarnos en este espacio. En el chat les dejamos el link para que no solo nos califique, sino, como dijo Isabel, nos recomienden temas para próximos webinars. Gracias por acompañarnos nuevamente y de parte de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana les deseamos un excelente día. ¡Ay, Dios, estoy sudando! Yo también, yo estaba fría. No, yo estoy fría. ¿Cómo estás? A ti, Paolo, gracias. Me gustó. Me encantó. El tiempo, al final nos pusimos con el machete. Sí, muchas gracias.